Ya estamos en la recta final previo al almuerzo, así que falta menos. Bueno, es un honor para mí participar de un panel con gente con tanta trayectoria y experiencia, así que esperamos compartir con ustedes también un poco de todo lo que ellos traen para la mesa hoy. Voy a presentar un poco el perfil de los participantes. Tenemos a Álvaro García, contador público, posee diploma en finanzas y tiene un posgrado en gestión financiera de la Universidad ORT de Uruguay. Actualmente es el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay. Fue asesor de organismos y de gobiernos regionales en materia de desarrollo sostenible, planificación y presupuesto. Fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay entre 2015 y 2020. Fue asesor especial del presidente y director representante para la República Argentina del Banco de Desarrollo de América Latina entre 2010 y 2014 y fue ministro de Economía y Finanzas del Uruguay entre el año 2008 y 2010. También tenemos a Miguel Montes, que vino desde España. Miguel tiene una trayectoria de 5 décadas en la banca española e internacional. Ha sido responsable del desarrollo estratégico, operaciones, tecnología, personas y banca retail, cubriendo su responsabilidad y operaciones de proyectos en España, Alemania, Reino Unido, Francia, Andorra, Italia, Polonia, México y Estados Unidos. Ha liderado procesos de transformación digital y de integración de crecimiento inorgánico. Actualmente sirve en varios de los consejos de administración como Sabadell Digital en España, Libertad Servicios Financieros, Sofipo México, entre otros. Y alguien que ya todos muchos conocen, Marcelo Cosec, que es contador público egresado de la Universidad de la República del Uruguay. Ingresó a Bantotal en el año 1998, desempeñando la gerencia de marketing. Fue gerente general de Bantotal hasta el año 2021, donde pasó a formar parte del directorio del grupo, el cual ocupa el rol de director ejecutivo. Bueno, para comenzar, vamos a ir haciendo preguntas a cada uno, diferentes, para nutrir más al público. Miguel, comenzamos contigo, si te parece. En base a toda la experiencia que tenés, no solo en Europa, sino en el mundo, ¿cómo ves los procesos de innovación en la industria? Bueno, ante todo, muchas gracias por contar conmigo. Para mí es un honor formar parte de esta comunidad y estar en este meetup, porque es donde la comunidad se visualiza y estoy muy contento y además muy contento también de que contéis con mi participación aquí. Así que muchas gracias. Y muchas felicidades, porque la comunidad se ve muy sana y los contenidos que hemos visto estos días aquí pues dan la explicación a esa pregunta que tú me hacías. Tony contó muy bien ayer las fases de innovación y como él decía, hemos pasado en la industria por muchos ciclos de innovación. En esos ciclos, casi siempre, yo diría que no hablamos tanto de qué vamos a innovar, sino de cómo lo hacemos, de cómo cambiamos las cosas que hacemos. Voy a hacer otra cita de ayer. Vimos en la arquitectura que nos enseñaba Fernando las cajitas de memo. Esas cajitas vienen siendo las mismas desde hace mucho tiempo. Y van a seguir siéndolas, porque eso es lo que hacemos en la banca. Transformamos riesgos y lo hacemos arbitrando plazos y lo hacemos con distintos productos. Durante mucho tiempo hemos ido cambiando las maneras de acceder a esos procesos y con esos ciclos de innovación lo que hemos conseguido es multiplicar muchísimo la escala. Ahora mismo lo contaban, ¿no? Cuántas transacciones hacemos comparadas con las que hacíamos y paradójicamente esa multiplicación, esa complicación técnica que cada vez que hemos ido haciendo uno de esos ciclos de innovación hemos introducido, en lugar de convertirse en una barrera de entrada al sector, como también ayer nos contaba Fernando, pues el sector ha multiplicado muchísimo sus participantes y las tipologías de los mismos. Y va a seguir haciéndolo. Yo no creo para nada en la frase, cuando la dijo ya, esa frase de que los bancos iban a desaparecer, pensé que en casi todo tiene razón este hombre, pero en eso no. ¿Por qué? Pues porque esa función es importantísima. Nosotros hacemos una cosa curiosa, los bancos, que es darle contenido nocional y permitir el desarrollo de la economía. Si los bancos perdiésemos
la capacidad técnica de garantizar las operaciones, pues nos iríamos a la edad de piedra y volveríamos a las cuevas, ¿no? Y eso es lo que hacemos desplegando toda la tecnología, innovando y a lo mejor pues unos ganan y otros pierden, unos vendrán, pero fijaros, todo el mundo, todos los que han irrumpido en el mercado queriendo disruptar, acaban queriendo ser un banco. Y eso es lo que pasa. Y a lo mejor serán mejores que los que habían, pero eso es lo que estamos haciendo en estos procesos de innovación. Y ahora mismo, yo sí que voy a hablar de inteligencia artificial. A mí me parece que esa es un ciclo que tiene un resultado y un impacto que, desde mi punto de vista, va a ser muy considerable. No sé medirlo en relación con los anteriores, pero va a ser muy considerable. Y me parece que ahí estamos viendo, pues efectivamente, muchos ejercicios cercanos a lo posible y seguramente lejanos, como dice el MIT, a lo deseable, pero ya nos acercaremos. Tenemos que aprender y la potencia de la herramienta es tan grande que nos va a permitir, en algunos casos, resolver algunas de las penas que llevábamos, ¿no? Los que hemos innovado, y ayer lo veíamos, hemos conseguido introducir grandes tasas de productividad, multiplicar muchísimo el volumen, pero hemos alejado el servicio de nuestros clientes en algunos casos. A pesar de ponérselo en el bolsillo, hemos dejado de hablar con ellos. Y esto de la inteligencia artificial parece que esa es de las mejores promesas que nos ofrece. Volver a tomar un contacto personalizado y cercano entre las entidades y los clientes. Excelente, muchas gracias. Marcelo, y haciendo un poco referencia a lo que nos decía Miguel, la visión desde una empresa proveedora de una plataforma de software para estos bancos que él mencionaba, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo coincido mucho con Miguel, que creo que lo que está pasando muchas veces es seguimos haciendo la misma esencia de cosas con una forma diferente, digamos. Siempre con Mariano, cuando presentábamos Bantotal y hacíamos la presentación de que Bantotal estaba basado en la contabilidad, decíamos que era el mejor sistema de información que se dio el hombre, que lo había inventado Fray Luca Pacioli hace no sé cuántos años atrás, y seguíamos haciendo lo mismo, nada más que lo que había cambiado era que la pluma de ganso con tinta se había convertido en registros, ¿no? Pero a ver, sí creo que hay cosas incluso que son relativas a veces a hoy cada vez que se habla de Buy Now, Pay Later, yo me río, digamos, porque tengo una historia personal, la voy a breve mención que voy a hacer, y me acuerdo perfectamente, enero del año 2000, principio de siglo, y lo recuerdo porque unos meses antes se había inaugurado acá en Uruguay un hipermercado de origen francés que se llama Jean, donde los uruguayos por primera vez salíamos con el carrito, pero no con frutas y verduras, sino con televisores y microondas, ¿no? Esa un poco ese hipermercado. En ese hipermercado, digamos, en la parte de adelante se había inaugurado también una tienda que para Uruguay era un poquito nueva, que era un pet shop. Había todos un montón de animales ahí. Y ahí fuimos con mis hijos a comprar una nueva mascota porque la tortuguita de casa había desaparecido, digamos. Después habíamos pasado por los pececitos, el agua se había puesto verde, entonces nunca pude encontrar el equilibrio perfecto para el agua de la pecera. Los peces se habían muerto, digamos, y entonces fuimos a buscar, claro, el pet shop era recién inaugurado, tenía animales de cualquier cosa, y bueno, y apareció una iguana ahí, ¿no? Una iguana que para mí era una lagartija con pretensiones de iguana, pero bueno. Y eligieron eso. Al momento de pagar, recuerdo así que nos dijeron 6 cuotas sin recargo, se puede llevar. Y era muy atractivo, ¿no? 6 cuotas sin recargo y lo pagamos 6 cuotas sin recargo. Así que llegamos a casa, digamos, un día de verano, pleno enero, bueno, reutilizamos la pecera de los pececitos que había sobrado, y pusimos la lagartija ahí adentro, nos pusimos el asado a comer, y en un momento cuando termina el asado vienen mis hijos y me dicen, a la iguana le pasa algo. Y bueno,
Y yo me acerco y si fuera una crónica policial diría que la encontré de cúbito dorsal, digamos, estaba así, la pata para arriba. Pero además estaba seca, digamos. Y lo que había pasado era que con el sol la pecera había hecho lupa y la había destrozado. Bueno, un intento ahí había una canilla jardín de tratar de refrescarla para ver si revivía, no hubo caso. Pero lo que no hubo caso también fue con el Buy Now Pay Later. O sea, llegaron 6 estados de cuenta después que decía Pet Shop cuota 1 de 6, Pet Shop cuota 2 de 6. Así que eso tiene al menos 25 años que estamos viendo eso. Yo creo que sí, tal vez lo que va a ser más impactante de los próximos, o de cómo la banca tenemos que acomodarnos, y ya lo estamos viendo incluso como proveedores, es algo que le escuché a un consultor brasileño hace unos años atrás, que teníamos un cambio de época. Yo lo veo con mis hijos, pero lo veo de que la gente ya no desea la propiedad de las cosas, sino el acceso de las cosas. Y posiblemente muchos de los productos bancarios que nosotros estamos preparados para financiar es financiar la compra, la adquisición de algunos bienes, y bueno, tal vez este cambio nos pasa lo mismo a nosotros con Bantotal. Cada vez tenemos más clientes que nos piden: dame acceso a Bantotal donde esté, y no es que te lo quiero comprar y manejarlo. Esa conducta que la vemos en Netflix, en Spotify, y que yo he visto ya algo que me da la primera señal de que los bancos vienen cambiando en eso, que es la manera, al menos en que tratan de cobrar las cuentas transaccionales, ¿no? Ya dejamos de tener la comisión del mantenimiento de cuenta, la comisión por la cantidad de movimientos, y se empiezan a ofrecer servicios de suscripción, ¿sí? Lo he visto. Dice, bueno, compre y con un esquema freemium, ¿no? Hay un paquete básico sin cargo que deja hacer determinadas cosas, y uno va comprando paquetes mensuales y dice, bueno, con esto tiene acceso a una cuenta de ahorro con mayores posibilidades, a un rango de tasas de sus inversiones que es mejor al del otro paquete. Así que creo que esa es la primera cosa que creo que va a tener que tener un ajustecito para atender esas necesidades. Excelente, gracias por el lagartija. Bueno, vamos con Álvaro. Álvaro, salió una nota tuya muy interesante que se las recomiendo en Infonegocios del diario El País de Uruguay, donde el título era "El futuro del Banco República se escribe hoy". Y entre los temas que mencionaste, indicaste que el banco debía acompañar la transformación digital. Recientemente en el BROW lanzaron el BROW a mano de comercios. Es una iniciativa digital que seguramente agrega mucho valor y una gran parte de clientes del banco. ¿Podés contarnos un poco de qué se trata? Sí, cómo no. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Mariano, la gente de Bantotal. Es un gusto para nosotros porque hay un montón además de compañeros y compañeras del banco que están acá presentes, y es absolutamente enriquecedor, imprescindible tener este tipo de intercambios. El futuro del banco se escribe hoy. Yo creo que siempre, pese a que estamos en un mundo tan volátil, tan dinámico, no preciso describirlo ante esta audiencia, la vorágine que vivimos, siempre es necesario estar teniendo una mirada de largo y de mediano plazo. Siempre es mejor conducir con las luces largas que con las luces cortas. Entonces nos podremos equivocar un poco más, un poco menos, pero si tenemos una mirada más larga, creo que vamos a estar haciendo las cosas mejor. Por eso, hasta filosóficamente, digamos, todo lo que hoy hacemos está influyendo en lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Eso es bien claro. En esta dinámica que tenemos, hace 6 meses hubo un cambio de gobierno en el banco, con el cambio de gobierno en Uruguay, y hemos establecido algunos énfasis sobre una línea de trabajo del banco de continuidad. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con 2 ejes transversales que tenemos, que son la digitalización y la sostenibilidad. Para nosotros son aspectos que nos tocan en todas nuestras acciones en cualquier área. Y en particular en el tema de la digitalización, el tema de un banco como el Banco República, que es un banco, por un lado, un banco comercial en competencia dura, no solo ya con el sistema bancario, sino y no solo en Uruguay, sino con todo el resto de servicios financieros que aparecen cotidianamente, y el mundo,
Entonces es el desafío muy importante y además con un rol de banco de desarrollo que nunca debemos olvidarlo, que tiene que estar en coherencia con el banco comercial. En ese marco de digitalización, bueno, el banco viene con socios de innovación que tenemos y tenemos muy buenos, venimos trabajando en sacar productos de manera permanente. Y en estos últimos tiempos hemos presentado 3 productos, nos ha tocado en este periodo presentar 3 productos. Uno de ellos es el Brow a Mano. El Brow a Mano es la billetera digital del banco, que ya existe hace mucho tiempo con tema de pagos. La gran novedad del Brow a Mano Comercios es que yo a veces, como soy contador, me permito alguna digresión, capaz que técnicamente le estoy errando, pero ya no es un tema de medio de pago, sino un medio de cobro, ¿verdad? Y la utilización del celular como un POS, para decirlo de manera sencilla, con la posibilidad de vía código QR, de manera inmediata, tener un crédito en la cuenta del cliente, o vía tarjeta, todos los sellos principales, de tarjeta de cualquier parte del mundo, en 24 horas acreditándose en la cuenta del cliente directamente. Ayer crucé a un pequeño restaurante que hay enfrente del Banco República, que a veces cruzamos a almorzar, y bueno, me emocioné cuando vi que estaba cobrando con el Brow a Mano Comercio. Hicimos una filmación correspondiente de esto y ya haremos algún posteo de redes como corresponde. Está bien, excelente. Muchas gracias, Álvaro. Miguel, vuelvo contigo. Ahora, yendo a algo más puntual, pensando en Sabadell, ¿cómo vislumbra el futuro Sabadell? ¿Qué está haciendo para prepararse a lo que se viene? Bueno, yo creo que son las mismas cosas que están haciendo la mayoría de competidores también. A mí me sale decir que estamos en la explosión de los asistentes, ¿no? Que es una de las primeras aproximaciones al aprovechamiento de las capacidades de la IA que son asequibles para los equipos. Se pone esa capacidad en manos de los dueños de los procesos y los dueños de los procesos pues incorporan esa capacidad en las partes del proceso donde identifican mejoras que van a tener una repercusión en productividad, lamentablemente en una mejora de productividad que no se apodera la corporación, sino porque son aplicaciones muy puntuales. Esos asistentes los vemos en los centros de atención a los clientes, los vemos en los centros de valoración de riesgos, los vemos en los centros de operaciones donde están aprovechando algunas de las disrupciones físicas del proceso. Y todo eso en muchos casos todavía no está accediendo al cliente final porque la gente va con cautela, ¿no? Y una de las cautelas, o mejor dicho, una de las razones de esa cautela es que en muchos casos esas aplicaciones están basadas en un universo incompleto de conocimiento. Tenemos datos que sirven para ir entrenando a los agentes, pero no tenemos el conocimiento completo. Hay mucha parte de lo que estamos ejecutando entre los sistemas, los procesos, que no forma parte del conocimiento de la inteligencia de la corporación. Y ese es uno de los retos que yo creo que, sin dejar de hacer esa aproximación cercana y asequible, el reto es conseguir el estado de inteligencia corporativa suficiente como para hacer una aplicación a nivel corporativo de las capacidades de esa inteligencia. En algunos casos hay ejemplos ya muy desarrollados y muy completos. Hay un caso que a mí me parece que es muy relevante, que es el de JP Morgan en Private Banking, que estaba ya publicado y que está un poco enseñando ese camino, que es, hay que pensar en la aplicación desde una perspectiva nueva, sin tomar como referencia el ASIS y asumiendo que nos falta un conjunto de información que va a ser necesaria para el entrenamiento de esos agentes y poder instalar esa arquitectura de agentic. Yo creo que esa aproximación doble, están los bancos, el Sabadell y los demás, están haciendo esa aproximación parcial a territorios conocidos, con cautela y con resultados esperanzadores. Pero por otra parte, pues ya en algunas grandes entidades con capacidades de inversión suficientes, pues se está viendo la necesidad de instalar unidades que generen esa inteligencia corporativa, que propongan
una revisión sobre los datos y sobre las informaciones no formalizadas que van a ser necesarias para que esos agentes puedan cubrir niveles mayores de penetración en los procesos de los bancos. Hay algunas iniciativas que están siendo muy relevantes en ese sentido y yo creo que vamos a ver en 2 o 3 años pues realmente procesos donde la inteligencia artificial va a cambiar notablemente la disposición actual de las operaciones. Pero mientras tanto, pues me parece... Yo siempre he sido muy partidario de pactar con la imperfección porque es una buena manera para avanzar y me parece que lo que está haciendo la industria está bien, que es explorar, aplicar la capacidad en territorios conocidos, mantener esa cautela e identificar claramente que para que el camino sea completo y que el camino sea más significativo en términos de cambio, pues falta algunos elementos de los que las entidades no disponen, que básicamente son, más que buenos datos, yo diría información completa sobre el conocimiento del negocio. Perfecto, muchas gracias. Sigo contigo, Miguel, porque cuando preparamos el panel nos hiciste un comentario que estaría bueno que lo podamos compartir con el resto de la gente de cuál es tu visión del Open Banking, qué cosas has visto con esta experiencia que tenés por tantas regiones con respecto al Open Banking, que hoy todo el mundo habla en América Latina del Open Banking y estaría bueno ver un poco tu experiencia en eso. Brevemente, la promesa en Europa, antes se ha mencionado, en Europa hacemos muchas leyes y se hizo una ley para facilitar mucho el Open Banking. Y esa ley ha permitido que todos los bancos estén preparados para funcionar en esa arquitectura abierta y, en cambio, está siendo poco aprovechada por los clientes. Pero, en cambio, los bancos sí la están aprovechando mucho para cambiar en una filosofía que es integrar capacidades proporcionadas por otros e integrarlas con sus propios procesos. Hay ejemplos miles. Uno de los más significativos es recuperar información sobre el comportamiento del cliente en el proceso de admisión de riesgos, pidiéndole al cliente permiso para poder acceder a todo lo que el sistema, gracias a esa regulación del Open Banking, facilita. Pero en otros es pues con aplicaciones más concretas, como la de los pagos de las notas de gastos de los empleados de cada una de las empresas clientes, pues integrar eso en el proceso del banco. O la de la captación de leads en nuestras páginas web, que se los captura un proveedor externo, los trabaja y cuando llegan a un nivel de calentura suficiente para que lo devuelve al proceso comercial del banco. Ese tipo de procesos yo creo que antes eran mucho más difíciles de plantearse, ¿no? El banco tenía siempre la tentación de mantener una integración en su sistema y desarrollaba, y ahora esa capacidad que ha obligado a poner la legislación con el Open Banking permite que las cadenas de proceso estén mucho más interaccionadas con proveedores terceros y al revés, y que el banco se incorpore en procesos de los demás. Excelente, muchas gracias. Álvaro, te voy a mencionar algunos conceptos que están sobre la mesa, que se han tratado acá, que lo has mencionado tú inclusive en tu primera intervención, para que nos compartas un poco cuál es tu visión con respecto a ellos y la visión tuya a futuro. Por ejemplo, ciberseguridad, educación financiera, sostenibilidad. Bien, bueno, arranco por el último, que alguna mención hice en la respuesta anterior. Indudablemente, como banco comercial, pero también y sobre todo en la mirada de Banco de Desarrollo, con el tamaño que tiene el Banco República, presencia a nivel nacional, es muy importante lo que el banco hace, ¿no? Independientemente del negocio en sí mismo. Y hubo en el pasado una herramienta importante, luego de una crisis que tuvo el Uruguay, que fue el concurso de proyectos de inversión. Veníamos de niveles de inversión muy bajos en el país. Eso fue exitoso durante ciertos años. Hoy en día no tiene sentido hacerlo, repetir esa herramienta de manera genérica, pero sí nos pareció que era muy adecuado hacerlo de manera puntual y poner en el foco la sostenibilidad. Teniendo en cuenta además que venimos recorriendo muchos sucursales, clientes, territorio y vemos que se están haciendo muchas cosas.
Entonces, empujar desde el banco haciendo mediante una herramienta que es una convocatoria a proyectos, a financiamiento de proyectos sostenibles, que tiene vencimiento en febrero del año próximo, que va a tener un beneficio de tasa, va a tener un beneficio de plazo, un beneficio del volumen del proyecto financiado por el crédito, que nos parece que es un empujón interesante, además de ponerlo en visibilidad y en primer lugar el tema de sostenibilidad, es una herramienta interesante que ya está teniendo buena respuesta. El tema de la educación financiera tiene que ver con, bueno, la veo desde 3 ángulos, ¿no? Uno, desde las edades más tempranas, la necesidad de que niños, niñas aprendan, incorporen manejos básicos de finanzas, digamos, ¿no? El uso del dinero, el fomento del ahorro, porque creo que son discursos que a veces perdemos y que creo que tenemos que rescatar, la importancia de pensar en adelante y de tener la posibilidad, de tener la voluntad, teniendo la posibilidad de tener la voluntad de pensar en el futuro también en términos financieros. En segundo lugar, un mayor y un mejor uso de las herramientas digitales, porque identificamos que hay muchos de los productos que tenemos que no son utilizados en toda su magnitud por las personas, muchas veces por desconocimiento. Entonces nos parece que eso es bien importante y además para usarlas bien. Y en tercer lugar, para prevenir, un poco la última parte de la pregunta, engaños y fraudes que están a la orden del día. Y la creatividad hoy es infinita y el delito, en la medida que el mundo financiero pasa a lo digital, también se traslada a lo digital. Y tenemos multiplicidad de ejemplos en 2 grandes áreas, digamos, los ataques al banco en sí mismo, para lo cual el banco genera todas sus defensas, y los ataques a las personas a través del engaño, que ya ahí es el tema de la educación financiera en este caso, es mucho más importante. Tal cual, perfecto. Bueno, Marcelo, vuelvo contigo. También con la visión desde el lado de un proveedor, de una empresa de software, ¿cuáles son las nuevas tendencias que vos estás viendo? ¿Qué nos pide el mercado de la banca para lo que nosotros hacemos? También hablando de ciberseguridad, interoperabilidad, ese tipo de cosas. Compartinos. Sí, a ver, uno tiene a veces la lectura de las conversaciones que tenemos con nuestros clientes y además de a veces de requerimientos que recibimos en procesos para capturar nuevos clientes, ¿no? Esos que se plasman en requerimientos para hacer una propuesta, que muchas veces son establecidos por grandes consultoras internacionales que asisten a los bancos en los procesos de selección de tecnología. Y ahí, digamos, uno empieza a ver a veces que eso no pide lo mismo que antes, ¿no? A ver, antes había una hoja Excel con 100 preguntas para ver cómo manejábamos el efectivo y si hacíamos el arqueo de caja y si teníamos lo sobrante y lo faltante y separamos los billetes útiles de los inútiles. Si bien eso sigue estando, digamos, una de las cosas que se ve es bueno, esto que comentaba Álvaro, que se está digitalizando y yo no sé, Álvaro, qué vas a hacer con el tesoro del banco, digamos, pero esa caja fuerte, esa bóveda, me parece que pasa a formar parte del circuito del Día del Patrimonio. Digamos, y con el enorme y bello hall que tuvo el banco lleno de gente, hoy es un museo. Hoy es un museo. Así que habrá que buscarle nuevos usos, ¿sí? Y sí, yo creo que los camiones transportadores caudales van a poner al lado de las carretas, lo vamos a poner, ¿no? Porque, o sea, hay cosas que creo que uno lo ve, ¿no? Lo ve acá en el Uruguay. Yo qué sé, yo abro mi billetera y tengo un billete de baja denominación, no tengo más nada. Los bancos que anuncian, entras a una sucursal bancaria y dicen, no hay efectivo en esta, no hay cajas en esta sucursal, es una cosa rara, digamos. Y como decía alguien ayer, una goma de mascar o cualquier cosa, un caramelo en un kiosco, hoy lo pagamos con, lo dijo las cajitas de Memo, lo dijo allá. Pero bueno, esa es una primera cosa que uno ve. La otra cosa está muy relacionada con el tema de la ciberseguridad. Y diría más, ¿no? Yo creo que, más allá que creo que algunos compañeros ayer lo decían, y si esto llega a fallar es más fácil. Pero bueno, en algún momento va a fallar y todo está muy interdependiente. No sé, Miguel, cómo la pasaron en el apagón de España, pero es en Europa se pasó creo que hay una ley ahora que se llama DORA, que es el tema de resiliencia digital,
y creo que tenemos que estar todos preparados para eso, así que hacerse la pregunta qué pasa si esto falla y cómo lo levanto más rápido, ya debe ser parte de una especificación sabiendo de que va a ocurrir, ¿no? Un día va a ocurrir. Por último, creo que lo otro que comentaba Miguel, también uno lo ve, ¿no? Y que decía Antonio ayer cuando daba las finanzas embebidas. A nosotros siempre, a nivel del software, nos decían, bueno, el software se puede integrar con hacer una consulta a la central de riesgos, sí, se puede consultar, integrarse con otros bancos para realizar cobranza, con bancos corresponsales, sí, integración con pagos internacionales, con SWIFT. Bueno, estos últimos 6 meses, todo el mundo nos pide integración, o llegan los requerimientos, con sistemas del mundo real, principalmente los que manejan los stocks de las tiendas, digamos. O sea, se está empezando a producir, claramente, tiene integración con SAP para manejar, porque lo que quieren es que al momento de hacer esas finanzas embebidas yo ya esté, digamos, tocando y manejando el inventario de la empresa que está interrelacionada, ¿no? Ayer vi ayer o anteayer, un banco norteamericano que se ve que lo fundó un fanático de Guns N' Roses porque se llama Slash.com. Bueno, me pareció fantástico lo que hacen, ¿no? O sea, dice, yo tengo la capacidad, la habilidad, sé contabilizar muy bien. Del otro lado hay pequeñas y medianas empresas que tal vez no tienen la suficiente capacidad como para contabilizar. Pero me dicen, tengo este sistemita, que seguramente es un sistemita no muy sofisticado, de esos para pequeñas y medianas empresas. Entonces lo que le presentan ahora es la posibilidad, usando estas cosas de Open Banking, de pinchar en un movimiento de tu estado de cuenta y decirle, tomá y te lo contabilizo, ¿qué software usas? Y ya tienen algún esquema contable y todo prearmado, y bueno, la persona que está ahí ya directamente contabiliza su operación en su sistema. Así que eso lo veo también mucho con la integración con los sistemas que tienen los estados. Antes uno capturaba toda la información para dar de alta a un cliente. Acá, ahora, casi toda Latinoamérica nos vamos al registro de identificación civil y traemos los datos. Cuando tenemos que hipotecar un bien, nos vamos al registro de inhibiciones y ya con un servicio lo hacemos. Antes teníamos que mandar un escribano a que hiciera ese trámite, digamos. Entonces, hay toda una cosa que hace que esos procesos que comentaba Miguel se hagan de una manera con menos fricción, pero que también generan una interdependencia a la que hay que prestar la atención, ¿no? Porque cambiamos el problema de lugar, como alguien dijo hoy. El problema lo tenemos acá, lo estamos llevando para otro lado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, Miguel, ¿alguna reflexión de los temas que de repente hablaron o que se te cruzó algo en la cabeza a medida que los otros panelistas hablaban, como para ir cerrando? Muchas gracias. No, yo creo que efectivamente me parece que coincidimos y coincidimos con lo que se ha ido viendo en el escenario durante la jornada. No hay, gracias a Dios, no hay otra que seguir cambiando los procedimientos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Sí me gustaría destacar una cosa que yo no he mencionado antes y sí me parece que tiene una importancia caudal, que es que todo este despliegue y toda esta interacción entre sistemas nos hace más vulnerables. Nos hace muy potentes, hace que los sistemas sean increíblemente convenientes, pero nos aumenta muchísimo los niveles de vulnerabilidad. La inteligencia artificial, pues la vamos a tener, y todas esas capacidades las vamos a tener disponibles, los buenos, pero también los malos. Y efectivamente ese es un punto en el que sí creo que tanto desde el punto de vista de la ciberdelincuencia, de la que hay que defenderse, como de la fragilidad que tanto despliegue introduce en los sistemas, hace que tengamos que asumir un nivel de responsabilidad muy grande, porque nosotros somos los que ofrecemos los servicios y los productos y las capacidades a la sociedad, y esa responsabilidad de mantener eso funcionando, mantener el nivel de confianza, mantener el nivel de garantía sobre la continuidad. Y tú mencionabas un aspecto que nosotros pensábamos que era imposible, ¿no? Dejar a todo un país sin funcionar durante todo un día. Y básicamente
por un exceso de despliegue de tecnología y de buenas intenciones, porque pues la fragilidad parece que venía de las fuentes estas más sostenibles de energía. Pues eso, simplemente yo creo que sí lo tenemos que integrar como un foco dentro de nuestros procesos de innovación, que es cómo conseguimos mantener ese nivel de resiliencia operativa y de garantía de impacto, de menor impacto posible para la sociedad de todas esas amenazas que en algunos casos son producidas por los ciberdelincuentes, pero en muchos casos son producidas por nuestro propio despliegue de capacidad. Excelente, Miguel, muchas gracias. Lo mismo, Álvaro, para ti, una reflexión final, algo que se te haya cruzado por la cabeza en estas conversaciones. Dos cosas. Una de estas que decía Miguel me dispara el pensamiento de decir que, bueno, que en este mundo que estamos viviendo y hacia el cual seguiremos, esta integración de información, de sistemas, de países, la globalización de todo prácticamente, trae mayores posibilidades de riesgos sistémicos. Y que los eventos que se puedan dar no van a afectar solamente un territorio, una comarca, sino que en general pueden afectar a un país entero, un continente. Entonces, tener en claro y compartiendo la mirada que decía Miguel recién. Después, una más doméstica. Agradeciendo nuevamente la posibilidad de este tipo de encuentros. No estuve ayer, pero sé de la calidad de Gabriel Odone para exponer. Hoy tuvimos otra fantástica charla de Nicolás Jodal, con quien compartimos escuela pública. No digamos quién estaba en un año más que el otro. Y por supuesto la presencia de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, que no sé si todos y todas nos damos cuenta, pero es una personalidad mundial. Tiene una cualidad en particular que en el Uruguay es muy difícil, que es una persona indiscutible. Y no encuentro personas que puedan tener alguna visión que no sea positiva de Enrique, de toda su trayectoria. Es siempre un enorme gusto. Recordar una pequeña anécdota que me tocó estar en el Ministerio de Economía y llegar el 18 de septiembre de 2008, 3 días después de Lehman Brothers, donde estalló la crisis financiera internacional en Estados Unidos y se expandió. Entonces yo tenía mucha seguridad de lo que había hecho el Uruguay en esos pocos años, la reducción de vulnerabilidades. El día que me alarmé, estaba preocupado, por supuesto, pero el día que me alarmé fue cuando Enrique Iglesias puso un punto de preocupación un poco más superlativa en el tema. Que me acuerdo que después tuvimos la oportunidad de cruzarnos en una cumbre Mercosur, que fue inmediatamente después, allí, diciembre de 2008, y tuvimos una charla a la cual me quedé un poco más tranquilo. Pero la palabra de Enrique Iglesias es absolutamente fundamental para muchos de nosotros y un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias entonces por la posibilidad de participar.